Brenda, ¿puedes prender tu cámara? Por favor. Listo. Hola, Brenda. Hola, buenos días. Buenos días. Tú eres arquitecta, ¿cierto? Bueno, estudiante. Bueno, pero aquí son arquitectos paisajistas, a veces urbanistas y tu arquitecta. Y apenas me escribiste ayer y di la bienvenida a formar parte del grupo, ¿no? De este curso. Me da mucho gusto. Espero que a ti también. Y cuéntanos brevemente, por qué seleccionaste esta materia. Bueno, o sea, siempre he tenido como interés en el paisaje y de hecho, bueno, tenía también interés hacer la carrera de paisaje después, pero este, No tanto. no, sí, pero es como volver otra vez a la escuela, ¿no? Entonces, sí había estado tomando algunas optativas. Ujú. Pero parte de lo que es el diseño, bueno, o sea, sé que el paisaje es muy complejo y pues, o sea, prácticamente estoy en la Ujú. base, por así decirlo, y siento que me hacía falta esa parte también, teórica y y de investigación, ¿no? O sea, en la parte donde del análisis y todo de lo que es el paisaje. Ok. Y bueno, por eso también me interesé por la materia. Bueno, puedes, aunque aquí ahorita todos sean arquitectos paisajistas, siempre puedes introducir ideas, siempre, ¿no? Y, y hasta contrastarlas, ¿no? Con otras ideas que te hayas ido formando en tu carrera. ¿Está bien? Siempre serán bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, de entrada veremos que el paisaje es multidisciplinar. Entonces, por favor, la primera lámina, Mafe. No sé por qué tengo aquí metido, todos tienen una barra negra metida ahí a la mitad, ya está, más chica. Bueno, noción de paisaje. Entonces, esta es una síntesis, esta es una síntesis de los conceptos importantes que no quiero dejar pasar y que recuperé justamente de esa lectura y complementé con este conocimiento que ya traigo, ¿no? Y que creo para que podamos tener esta base, pues, no sé si más sólida, pero cuando menos más completa. Entonces, se ven unas barritas, yo estoy haciendo trampa porque ya abrí mi propio documento, pero dice, el paisaje, como ustedes vieron, es el origen, igual como lo leyeron, el origen de la palabra paisaje o los diferentes significados de la palabra paisaje tienen que ver con su origen, ¿no? Y hay dos tipos de origen principalmente, sí, históricos, o sea, no hay más, dos orígenes. Uno es como espacio y otro es una vista. La vista es un producto del Renacimiento. Como vista sale, ¿no? de la teoría euclidiana de la división del paisaje y después Alberti la lleva a un modelo para hacer perspectiva y convertir lo que estamos viendo real afuera en una representación, en una imagen, ¿no? Una vista que le llaman. Y vistas, bueno, tienen definición hasta en español como ojos, vista de ojos, ¿no? Que hicieron los conquistadores para reportar los paisajes de México. Y como espacio, ¿no? Como vieron, es, es, los términos que nos llegan, ¿eh? Porque el de China, el Shanshui, es la montaña y es otro. Pero los paisajes, bueno, más o menos, compartimos cosas, y como vieron que compartimos ya muchas cosas, pero, o sea, ha ido evolucionando a una noción más hacia la que vamos a ir construyendo con esta presentación. Entonces, es un espacio, el paisaje es un espacio desde la concepción, ¿no? Lingüística, o la etimología germana, que en donde interactúan naturaleza y hombre, ¿no? Este lo vamos a ver más adelante, ¿no? Esta precisión, pero entonces, por sus orígenes, ¿no? Es una vista y es un espacio. Ambos, uno no elimina a otro, los dos son una parte importantísima del paisaje.
y nosotros las creamos ambas, ¿no? Al hacer una vista y al percibir, ¿no? La vista de una parte del territorio o una parte de un área, pues tenemos una vista y la representamos y también hacemos una vista de esa vista oficial, igual que en el Renacimiento, ¿no? Hacemos una representación. Y es un espacio exactamente en donde interactúan naturaleza y hombre, ¿no? Eh, es de interacción, es un espacio de interacción comunitario o social con la naturaleza. Sauer, que es uno de los primeros geógrafos que empezó a trabajar con el paisaje, Sauer de origen alemán, llega a Estados Unidos, a la Universidad de Berkeley, y entonces empieza a trabajar con la noción de paisaje que ya tenían en Alemania, dicho sea de paso. Había una escuela de paisaje en Alemania que era bastante determinista, ¿no? El paisaje, las condiciones geofísicas del paisaje determinaban las formas de vida que en él se asentaban, dependiendo de los recursos a los que tenía acceso esa comunidad o de las condiciones ambientales, ¿no? Por ejemplo, el clima. Entonces, Sauer dice que el paisaje es una morfología del territorio. Esto es muy importante porque no excluye de esta morfología a la parte cultural, ¿no? Al hombre. Por el contrario, la incluye. Entonces dice que el paisaje tiene estructura, forma y funciones que generan diferentes patrones. Entonces, esto genera una escuela de donde egresa, entre otras personas, por ejemplo, Ji-Fu Tuan. Este, y entonces, y toda la escuela, por ejemplo, de morfología del paisaje que trabaja en España, también tiene este principio. Estudian, leen, ¿no? Y describen la morfología del paisaje, o sea, lo material que incluye técnicas, ¿no? Materiales, ambiente, características y conocimiento. Entonces, esa es una escuela muy clara, ¿no? Geográfica. La otra escuela es la de la geografía humana que plantean los franceses. Los franceses proponen una idea de que el paisaje es una construcción social, desde luego, y que se, no hay determinismo, por ejemplo, no hay el determinismo ambiental, sino que los colectivos, la sociedad es la parte sustancial del paisaje porque son los que lo transforman. Entonces ahí están Vidal de la Blanche y Paul Claval, reciente, ¿no? Que define qué es un paisaje y ellos trabajan sobre todo otra escala, ¿no? El paisaje regional. Y entonces, aún así, no nos salvamos, por eso sí lo puse, lo que dice Sauer, el paisaje tiene estructura, forma y función y genera patrones que son legibles e interpretables por nosotros si consideramos que tienen historia, ¿no? Entonces, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a trabajar nosotros es con la estructura, la forma y la función del paisaje. Todos los elementos trabajan interrelacionadamente para, ¿no? Generar esta estructura, dar una forma y tener una función en el paisaje, que sea positiva o no, ¿eh? Luego es una parte del territorio, eso nos lo heredamos de Georg Simmel, un filósofo que tiene un librito que se llama La filosofía del paisaje, chiquitito de 70 páginas, lo venden en Gandhi por si les interesa, y dice que el paisaje es una parte del territorio, ¿no? Claramente no podemos comprenderlo todo de una vista, sino que solo podemos percibir esta parte del territorio, aunque intuimos, y eso es lo que más me gusta de Simmel, intuimos que tiene conexiones, ¿no? Aunque solo podamos ver esta parte, aunque solo describamos esta, intuimos que está conectado con lo que sigue, ¿no? Está vinculado a lo que sigue. Esto porque es importante en una concepción moderna del paisaje, porque eso nos hace entender que entonces lo que yo hago aquí, ¿no? Las acciones que yo tienen implicaciones y tienen repercusiones mucho más allá, ¿no? Entonces, está conectado, no termina aquí donde lo estoy viendo. Si, por ejemplo, nosotros empezamos a tomar acciones
importantes con reverdecer Ciudad Parque Nacional en el clima, y no nada más el lugar en donde se hagan esas acciones, sino se van sumando y va a tener estoy complementándoles que sí es una parte del territorio, pero nosotros, ¿no? Los observadores y estudiosos del paisaje o profesionales del paisaje, sabemos que está conectado más allá de esa parte. Otra condición absoluta del paisaje es que está delimitado, ¿no? De una u otra forma. Y eso es importantísimo porque si no, no lo podemos definir, ¿no? Está delimitado o necesariamente tiene que delimitarse. Si son fronteras, cae en lo social, sino para poderse diferenciar del siguiente, ¿no? Como está vinculado a formas de vida, a una comunidad, etcétera, entonces hay paisaje. Eso está acotado espacial y temporalmente, o sea, en términos históricos también. Y lo distingue, lo diferencia del que sí, que entendamos cuando trabajamos paisaje regional, como es mi caso, y lo que propone este taller, que entendamos que hay que delimitarlo. Para poder intervenir en un paisaje hay que entender qué elementos son los que definen, ¿no? Su polígono. Pueden ser, les digo, histórico, pueden ser materiales o inmateriales, y finalmente lo inmaterial, o sea, si partimos de lo inmaterial, no sé, políticas, estrategias económicas o lo que sea, finalmente tiene una repercusión material, ¿no? Entonces se puede visualizar y medir. Luego, las preguntas cruciales para comprender un paisaje es de quién es este paisaje. Sin duda, hay 2 artículos que se llaman así, de quién es este paisaje, que son espectaculares, porque desde luego, ¿no? El paisaje, como lo estamos planteando, así, no es que pertenezca a alguien, sino conforma parte del sentido de la vida de algún colectivo. Entonces, es muy importante que tengamos siempre presente de quién es este paisaje. Pregunta, no lo definimos nosotros, afortunadamente, ¿no? Antes así era, así son los arquitectos y así son los arquitectos paisajistas. Creen que tienen la palabra de decir, ¿no? De quién es este paisaje, o decir, este es tuyo y va a ser así. No. Entonces, a la hora de que el paisaje no es de quien primeramente lo observa, por ejemplo, sino es de quienes lo habitan y lo construyen, pues entonces tiene ya implicaciones y connotaciones muy importantes a considerar para su definición. Desde dónde está visto es muy importante. ¿Y para qué propósitos? Porque nosotros vemos el paisaje, hay 2 formas, como ya lo vieron, la interior, ¿no? Implicada, involucrada, sensible, y la alejada, ¿no? La distanciada, a cierta perspectiva, que necesita instrumentos, y eso en realidad objetiviza el paisaje y lo convierte pues lo aleja, ¿no? Y lo convierte en un objeto de estudio, ¿no? Cuando estamos implicados en él, cuando el observador está desde dentro y se involucra en él, entonces está compartiendo, entre otras cosas, la emotividad, pero la sensibilidad con sus habitadores de hacer una lectura pues mucho más comprometida del paisaje. ¿Y para qué propósito se observa? Es fundamental, porque nosotros como diseñadores pues lo observamos con un propósito. ¿Cuál? Pues proponer alguna alternativa que mejore sus condiciones y las condiciones de habitabilidad de las personas que lo habitan. Entonces, el propósito, ¿no? Tiene atrás de sí valores y principios. Esto es importantísimo. Los valores y principios permean o atraviesan, ¿no? Toda esta ideología que nos dice cómo mejorar el hábitat, no en función de mi propia idea de vida, sino de quién es este paisaje. Uy, yo me acuerdo, ¿no es cierto? Hay espacio visto desde fuera y con una posición de ventaja, distanciada y elevada, que es normalmente la de los planificadores y que definen usos de suelo y que entonces establecen estrategias y políticas, ¿no? De uso de suelo y económicas. Y hay espacio consentido, que es el lugar visto desde dentro, con multiplicidad de perspectivas del otro, ¿no? Esto es importantísimo. Ahí no hay una sola dominante, que es la del alejado, ¿no? O la del profesional y la del que manda porque el que tiene el dinero, sino que al estar dentro y tener piso parejo,
con otras perspectivas, pues encontramos que hay una multiplicidad de perspectivas. Diversidad, ¿no? Diversidad dentro de la unidad, lo cual es increíble. Eso es realmente maravilloso. La que sigue, por favor. Es un espacio, lugar observable desde diferentes puntos de ventaja, ya lo dijimos, y da lugar a diferentes marcos, ¿no? No importa si se está afuera o adentro, yo digo dimensiones. Todo lo que vean en itálicas son palabras mías, dimensiones con una M. El paisaje tiene diversas dimensiones que son política, histórica, económica, física natural, física urbana, en fin, tiene una serie de dimensiones que son estudiables, ¿no? Y que que lo hacen complejo y que interactúan en diferentes momentos, ¿no? Con él, o sea, participan de la dinámica del paisaje y que tenemos que observar cuando lo estamos estudiando. Es importantísimo. No nos perdamos nunca, nunca, nunca de vista que el paisaje tiene historia. No es territorio que, como dice Lenot, la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial del 2021, que el territorio consideran de hoy, ¿no? Presente y el futuro. Y no es así. El paisaje, por eso propongo que utilicemos el paisaje para Lenot, la idea de paisaje y de unidad de paisaje. El paisaje tiene historia y entonces nos revela de quién es este paisaje, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues trascienden ideas también de justicia, de equidad, de oportunidad, de bienestar, de calidad de vida, de acceso a recursos, en fin, un chorro de historias. Entonces tiene marcos multivalentes, históricos, territoriales, políticos, estéticos, entre otros. El estético también, ¿eh? El estético es fundamental, ya les dije, yo creo absolutamente en eso, porque si nos conmueve y nos emociona, nos va a hacer cambiar de pensamiento. Luego, desde la perspectiva ecológica, decía ahí, es equiparable a la palabra ambiente, sin duda. No voy a profundizar en eso porque creo que con Rocío tienen bastante bien trabajado eso. El paisaje acentúa el marco histórico de percepción por la interacción con el mundo. Entonces, la dimensión histórica no nada más la obtenemos del archivo y de consultar, ¿no? Bibliografía o historiografía del lugar, sino también de la historia de las personas, ¿no? Y entonces ahí hay una diversidad de percepción dentro de una unidad, ¿no? De identidad, o sea, o de percepción. Lo que quiero decir es que un colectivo, el paisaje siempre es colectivo, es individual y es colectivo al mismo tiempo, ¿no? Lo comparto con otras personas. Entonces, y más el sentido histórico, tiene una historia para mí y hago esta lectura de la historia y ahí tengo aspectos de esa historia que es compartida. Entonces, los niveles de percepción del paisaje, cuando lo tenemos que consultar la percepción individual para tener una idea de la percepción comunitaria, ¿no? O sí, colectiva de ese paisaje. Y lo que nos refiere es a este marco histórico, ¿no? Histórico, cultural o de prácticas, ¿no? Además hay el histórico político y el económico que nunca, jamás podemos dejar de ver. Es un constructo social, ya lo sabíamos, arraigado en el ser y la mente de las personas y determina su conducta, ¿no? Desde luego. El paisaje es siempre local y está situado. Esto, pues que ni qué, es lógico ya, ¿no? Con todo lo que hemos visto. El paisaje es siempre local, quiere decir, se percibe, se vive y se construye situadamente, o sea, en un espacio, en un área perfectamente delimitada y determinada. Entonces, aunque tenga repercusiones, ¿no? A otras escalas, el es simultáneamente puede ser, es local y regional al mismo tiempo, siempre es local, siempre tiene este sentido local, porque si no, no se podrían crear identidades, o sea, no habría arraigo, ¿no? Y no habría emoción en la construcción del sentido del ser con respecto a el lugar, ¿no? De habitación. La lámina que sigue, por favor. Voy a parar cuando se acabe la clase, ¿eh? No importa dónde nos quedemos. No, la que sigue, por favor. Ay, tú ya lo pasaste y yo no la pasé, perdón. Se refiere a la superficie material, pero también a la simbólica. Esto es fundamental. Nosotros, al tener esta idea del paisaje, percibir, ¿no? Percibirnos en un lugar y percibir el lugar como
parte mía y parte de otros, pues nosotros tiene simbolismo, tiene significado, le atribuimos un significado con el cual nos podemos identificar. Entonces, es una realidad material, pero también es una realidad simbólica, sin duda, ¿no? Y esas realidades simbólicas, por ejemplo, muchas veces, no, ¿qué les digo? Siempre están transmitidas, ¿no? O siempre se reflejan en las representaciones. Entonces, la representación de un plano, de una pintura, de un poema, de un cuento, ¿no? Entonces, es al mismo tiempo material y simbólico, siempre. Se experimenta corporalmente, pues desde luego, ¿no? Y eso es parte de lo que lo hace situado. Por eso el otro artículo que íbamos a leer, el de caminar, ¿no? Como un método de aprender, reconocer y describir el paisaje. Y ser creativos y además proponer ideas, ¿no? Entonces, se experimenta corporalmente, es fundamental comprender eso, no solamente las personas que lo viven, ¿no? Cotidianamente, sino nosotros. Nosotros no podemos empatizar con el paisaje de nadie si no lo experimentamos en el sitio, ¿no? Entonces, ahora sí ya tienen la lectura, ya la pueden hacer para que esto quede clarísimo y se emocione. Proyecciones que llevan a la transformación. La proyección es como el de ustedes, es un proyecto, ¿no? Todas las proyecciones llevan a una transformación del paisaje. Nuestra profesión y la de otros diseñadores del espacio también lo hacen. Entonces, todas las proyecciones necesitan estar ancladas en el paisaje, ¿no? Con base en las preguntas de quién es este paisaje, desde dónde se observa y para qué, ¿no? Aquí está abajo. Ah, pues quién usa, quién posee y quién manipula el paisaje. Después dice, tiene variaciones según la lengua y la cultura, ya lo vimos. En inglés, no. En alemán, pues ya también lo vimos, porque Ulrich, hay unos libros seminales importantísimos que son The Body of Landscape, que escribió Kenneth Olwig, que creo que también ya está en la biblioteca y si no yo se los presto, que habla sobre este término, ¿no? Germano, que no es shape, ¿no? Sino es landscape o landschaft. Y tiene que ver con esta idea de polity, ¿no? De una entidad política que tiene un autogobierno, está constituida políticamente, es un autogobierno, tiene cierta autonomía también en recursos, en todas sus decisiones, tiene un territorio y tiene ciertas prácticas, ¿no? Entonces, eso es pues aquí dice claramente, lugar de habitación humana en interacción ambiental, lazo entre comunidad, justicia, equidad natural y ambiental. Eso es una política. Bueno, la que sigue, por favor, yo también ya la cambié. Nociones de paisaje otra vez. Como escenario es producto de la perspectiva albertiana del Renacimiento. También Kenneth Olwig tiene un artículo maravilloso de esto, de que explica, ¿no? Esto. Y si ven, Alberti tiene varios escritos. Uno que conocen, yo creo que muy bien, el de reedificatoria, y el otro de repintura. Y en el de pintura explica claramente, los comparto también si quieren, cómo es la perspectiva, cómo se construye, cómo es el reticulado, cómo se trasladan los elementos para poder hacer una representación, ¿no? Del paisaje. Estas representaciones, como ustedes bien saben, luego se manipularon, ¿no? Para vender una idea de un paisaje, una idea de un feudo, una idea de una nación, en fin. Entonces, pero es la perspectiva pues más occidental del paisaje, ¿no? La que lo considera como un escenario. Diferente del polity, ¿no? Independiente, autónoma, que se refiere a la ley, a veces consuetudinaria, y de identidad, y siempre es local. Digo, cuestionar la estética es muy importante porque es de dónde viene, a partir de esta idea de Alberti, ¿no? O sea, del occidentalismo, de dónde viene, cómo se construye, quién la define, ¿no? Entonces, eso lo vemos en todos los jardines europeos a partir del Renacimiento, sobre todo lo de la Ilustración, ¿no? Y del raciocinio. Entonces, ¿quién define lo que debe consumirse como bello, ¿no? Siempre, eso fueron las élites. Entonces, hay una estética que no es elitista y que es de abajo para arriba. Y entonces, otra vez, ¿de quién es este paisaje, no? Es una representación siempre, no, siempre, siempre porque hasta nos hacemos una imagen de él en la cabeza, ¿no? Entonces, siempre es una representación, es una construcción mental, ¿no? Y desde luego, a veces es compartida, por eso, porque nos refiere a una zona, ¿no? A un área.
Yo la verdad es que no comparto con los miembros de mi colonia mucha idea del paisaje, pero a lo mejor después de vivir aquí tantos años, si salgo y empezamos a comentar algunas cosas, sí compartimos, ¿no? Una idea de un paisaje que vivimos cotidianamente y podemos describir oportunidades y problemáticas que identificamos en él. Construcción del, ya acabé. Ah, nos queda un minuto. Construcción de la idea de paisaje nacional tiene una dimensión simbólico-política y local también, ¿no? Como es colectivo, y de ahí se pescan los políticos para referirse, ¿no?, a intereses de otra escala. Por ejemplo, el panteón heroico, ¿no? Eso refiere incluso a un paisaje nacional en donde se construye, pues, política y socialmente, si quieren, una idea de una nación, de una identidad y de sus componentes y sus características, ¿no? Siempre es dinámico, siempre es cambiante. Un paisaje nunca es estático, jamás, no puede serlo, ¿no? Los componentes naturales están en permanente cambio todo el tiempo por la interacción entre unos y otros, y desde luego que lo que nosotros hacemos en él, pues también hace que este espacio material, ¿no?, cambie siempre. Y nuestra idea del paisaje también cambia. Se va modificando conforme se modifican lo material, también se modifica nuestra percepción y la conducta con respecto a ese paisaje. Pero siempre, también siempre tiene una forma y contenido coherente. Por eso lo podemos estudiar, ¿no? Y tiene diferentes perspectivas, como ya lo vimos, pero siempre tiene una forma y contenido coherente, ¿no? Legible, comprensible. Muy bien. Por eso tiene estructura, forma, ¿no?, y función. La lámina que sigue, por favor. La CEP, y creo que ya va a ser, sí, esta es la última. La CEP, o sea, el Convenio Europeo del Paisaje, es lo más evolucionado que tiene Europa hasta ahora y permea hasta nosotros, porque lo han utilizado en varios lugares de América Latina y lo utilizamos nosotros también en la licenciatura y lo utilizan en España. Entonces, traducido al español, también ya ha tenido influencia en nuestras prácticas y entonces es un área, define paisaje como un área como la perciben sus habitadores, cuyo carácter es el resultado de la interacción entre factores humanos o naturales. Esto es importantísimo, porque entonces ya sabemos qué es el carácter. Lo que vamos a hacer en esta materia se llama valorar el carácter del paisaje, ¿no?, para poderlo diagnosticar. Entonces, el carácter del paisaje, ¿cuál es? Pues el resultado de la interacción entre factores humanos y naturales. Debe de cumplir con las aspiraciones de las personas implicadas, otra vez de quién es este paisaje, y en esta definición está claro que no se define por aspectos estéticos, sino por prácticas sociales. Es parte sustancial de la calidad de vida de las personas y tiene una perspectiva de multinivel, ¿no?, que va también de abajo hacia arriba, no nada más de arriba hacia abajo, ¿no?, que es el ordenamiento, sino también de abajo hacia arriba, que tiene que ver con estas prácticas sociales y cómo se va construyendo a partir de la percepción. Y esto, bueno, pues es el corolario, es fundamental, es el reflejo de una idiosincrasia, ¿no?, o sea, de una cosmovisión y de formas de vida. Están implicados valores y principios que rigen a la comunidad y también que nos rigen a nosotros, ¿no? Decía yo antes, el arquitecto paisajista, el diseñador, el arquitecto, el urbanista, quien sea que va a intervenir en el espacio, que lo estudie y quien proponga estrategias o alternativas, ¿no?, para transformarlo, también tiene principios y valores arraigados. Y entonces, que se integran o combinan, ¿no?, deberían, con estos valores y principios que rigen a la comunidad. Y bueno, básicamente, listo, muchas gracias, ya podemos dejar de compartir. Eso es básicamente de lo que trata el paisaje, más, más amplio, pues ya no, ya se los comparto, no sé por qué no estaba, pero se los comparto otra vez para que lo tengan, lo revisen, lo discutan, lo critiquen, lo hagan lo que quieran, con él. El caso es que lo podamos retrotraer, ¿no?, todo el tiempo y que encontremos sentido en lo que vamos a trabajar en este seminario a partir de eso, de ese concepto. ¿Tienen algún comentario o duda? No, yo todo muy, muy bien y muy padre. Está muy bonito ese texto, trae muchísima información. Muchísima. Años y años de hacer esto. Sí. Te agradezco el comentario. O sea, te agradezco que participes, que me dejen oír
su sentir. Bueno, pues entonces, si todo está bien, nos despedimos, les vuelvo a subir el material de hoy y les comparto, vamos a hacer, para mí es muy importante leer, creo que es importantísimo conocer lo que se dice y lo que se trabaja sobre el paisaje porque nos aporta, ¿no? Principios metodológicos, herramientas, etcétera. Entonces, a la próxima vez no les voy a dar una nueva lectura, solo van a hacer la de caminar, que me parece increíble. No sé cuántos de ustedes caminen y el ejercicio era caminar. Se los voy a describir para que hagan una caminata, si pueden, y los que ya están curados del COVID, en su entorno, ¿no? En su entorno, pues no tan inmediato, pero para cumplir con esta tarea de caminar y ver qué sucede. Va a tener unos objetivos, yo se las describo y lo dejo en el pizarrón ahí del Google. Que estén muy bien, que les vaya muy bien. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Camina Hasta luego. cubrebocas. Gracias, Exacto. nos vemos. Cuídense, bye. Gracias. Hasta luego.